Quiero compartir con ustedes el día de hoy el último mensaje. Vamos a cerrar esta serie con el mensaje número 6, que se llama Notificaciones Divinas. ¿Por qué? Porque nuestros teléfonos se iluminan constantemente con notificaciones, ya sea con mensajes de texto, de WhatsApp, con correos electrónicos, noticias de última hora, pero siempre están llegando al teléfono notificaciones. Y al menos a mí me pasa, no sé ustedes, que lo que comienza con unos pocos segundos de distracción, llega un mensaje y veo la notificación, puede convertirse fácilmente en minutos, incluso horas, antes de que me dé cuenta que me ha desviado la atención, porque llegó una notificación, la abro y me pongo a ver qué hay ahí y me tardo más tiempo del que yo quería. A veces estoy estudiando o estoy leyendo y llega una notificación y me pongo y ya me gancho y digo, ay, pero me estaba leyendo, estaba haciendo esta cosa, ¿verdad? Pero en esta serie estamos contrarrestando este efecto de notificaciones, solo que ahora lo que yo digo son notificaciones, pero divinas, de parte de Dios. Estamos resistiendo la atracción de los distractores de este mundo, estamos redireccionando nuestra atención a la voluntad que tiene Dios para nuestras vidas y no lo que el mundo tiene para nuestras vidas. Y estamos aprendiendo a profundizar en nuestra relación con Dios para tener una mayor intencionalidad todos los días en lo que hacemos y lo que vivimos. Y hoy tengo un mensaje para ustedes que se apoya en dos pasajes que aparentemente no están conectados o no están relacionados uno con otro, pero ustedes saben que en la Biblia hay una unidad increíble, que la palabra de Dios tiene una armonía increíble porque es viva, dice Hebreos, viva y eficaz, ¿verdad? Entonces el primer pasaje nos va a hablar de una realidad que a menudo enfrentamos como creyentes, una realidad que todos los días vivimos. Fue lo que leímos al inicio del culto, es el primer pasaje que vamos a leer, y el segundo pasaje es una historia que refleja esta realidad. O sea, el primer pasaje que voy a leer es una realidad que vivimos y el segundo es una historia que ejemplifica esta realidad. Entonces el primer pasaje se encuentra en el Salmo número 91, Salmo 9:1. Lo voy a leer como quiera, está en su pantalla, me siguen con su vista. Dice: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declara lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Este es el Salmo 91 que la mayoría de nosotros conocemos y hemos leído en más de una ocasión. Esta es la realidad, el primer pasaje, es la realidad que todo creyente vivimos bajo la protección de Dios. ¿Cuántos han sentido la protección de Dios en su vida? Yo la he sentido muchas veces. Muchas veces. Podemos confiar en que en Dios tenemos un refugio seguro. Tenemos un lugar donde estamos a salvo. Pero si Él es nuestro refugio, si Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, ¿de qué nos está protegiendo? O sea, si la Biblia dice que Él es nuestro refugio, nuestro amparo, fortaleza, ¿de qué nos está protegiendo? Bueno, aquí nos dice que nos protege de las trampas que el enemigo suele colocar para disminuir nuestro servicio, nuestra fe y nuestro compromiso con Cristo y enfocarnos en el mundo en el que vivimos. La razón es muy sencilla. Satanás, el enemigo, es un asesino. Satanás quiere vernos
destruidos. Es lo que Él quiere. El primer pasaje es el Salmo 91, una realidad que Dios nos protege, pero nos protege del enemigo. Y la siguiente historia que nos va a ayudar a reconocer esas trampas y apoyarnos en la sabiduría y la protección que Dios nos da, nos brinda a todos aquellos. Vamos ahora al libro de Éxodo capítulo 1. Como quiera va a estar en la pantalla, pero Éxodo 1, versículos 6 al 7 dice, Éxodo 1, 6 y 7. Con el tiempo, José y sus hermanos murieron y toda esa generación llegó a su fin. Pero sus descendientes, los israelitas, tuvieron muchos hijos y nietos. De hecho, se multiplicaron tanto que llegaron a ser sumamente poderosos y llenaron todo el territorio. Fíjate bien, el primer pasaje es el Salmo 91, que dice que Dios nos protege de todo. El segundo pasaje es Éxodo 1, donde nos habla la historia de José el soñador. Esa famosa historia de un joven hebreo traicionado por sus hermanos. O sea, José era el más chico en ese momento, ¿verdad? Y fue traicionado por sus hermanos, fue vendido como esclavo en Egipto. Pero a este joven, José, encontró el favor de Dios, quien a través de medios provisionales y providenciales le fue llevando de un escalón a otra hasta que lo elevó a la posición más alta, más poderosa que había en Egipto, porque solo era superado por el faraón. Entonces, Éxodo habla de José, que José murió, sus hermanos murieron y ya habían pasado muchísimos años en que habían muerto. Y ya era una generación distinta a la de José. Ya habían pasado 430 años, era otra generación distinta a la de José. Y aquí nos dice que ese José, que ya había muerto con toda su generación, que había llegado a su fin, fue olvidado. Es decir, se levanta un nuevo rey, un nuevo faraón en Egipto y se olvidó de quién era José. Continúo leyendo en Éxodo 1. Versículos 8 al 10 dice: tiempo después subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos. El rey le dijo a su pueblo: miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. Y hoy quiero hablarte acerca de este tema que se llama escapando de las trampas. Faraón se olvidó de quién era José, se olvidó de obviamente del padre de José, que era Jacob, y de los hermanos de José. Pasaron generaciones, ya no sabían de dónde cómo habían llegado estos, y convirtieron a Israel, al pueblo de Israel, lo convirtieron en esclavos en Egipto. Pero el pueblo de Israel creció, y entonces el faraón estableció un plan siniestro, malvado, para atrapar el potencial de los israelitas. Y debes saber que el faraón, en el libro de Éxodo que estamos leyendo, simboliza al enemigo en nuestro contexto actual. Es decir, el faraón simboliza al diablo en nuestro contexto espiritual y actual. Faraón, su resistencia a la voluntad de Dios, sus intentos para crear obstáculos para que el pueblo de Israel saliera libre, su afán de esclavizar a los israelitas, sus intentos de destruir al pueblo de Dios, son algunos de los mismos ataques que enfrentamos hoy nosotros en sentido espiritual del diablo contra nosotros. Entonces, en este pasaje entendemos que este nuevo faraón que llegó al poder está motivado por el temor. O sea, muere José, mueren los hermanos de José,
crece Israel, el pueblo de Israel, llega un nuevo faraón y tiene miedo faraón. Tiene miedo, específicamente tiene miedo del potencial del pueblo israelita, lo que me lleva a una importante nota que debe motivarte el día de hoy a ti y a mí. ¿Sabías que Satanás, el diablo, te teme más a ti de lo que tú le tienes miedo a él? O sea, entendemos que hay un enemigo de nuestras almas. Sabemos que hay que estar vigilantes de lo que el enemigo hace en contra de nosotros. Hay que estar preparados porque estamos en una lucha espiritual. Pero ¿sabías que Satanás te tiene más miedo a ti de lo que tú le tienes miedo a él? Esto no significa que debes de tomarlo a la ligera, pero nunca debes olvidar que mayor es tu Dios. Dice el apóstol Pablo, mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. A mí me choca, me molesta, me repatea que hay gente que es tan mística que ve demonios en todo. Y lo digo porque yo viví esa etapa en mi vida, pero Dios me sacó de ahí. Hay gente que cuando ora mencionan más al diablo que a Cristo. Y saben todos los nombres del diablo y le dicen que Belcebú, Satanás, príncipe de las tinieblas, serpiente antigua, el dragón, el acusador, el padre de mentira. Y de cuando en cuando sueltan por ahí un Señor Jesús, pero le echan más flores al diablo que a Jesús. Pero yo vengo a decirte a ti el día de hoy que debes recordar que nuestro Dios y Satanás no están en la misma liga. Nuestro Dios está por encima, nuestro Dios es todopoderoso. Él es el creador de todo, incluso del diablo. Nuestro Dios es supremo. Él es el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Y Él no tiene guerra con nadie. Él no le hace la guerra a nadie, porque Él es todopoderoso. El día que Dios quiera, aplasta al diablo con un solo dedo. Es más, con su pensamiento. ¿Por qué? Porque Él es Jehová Nisi, mi estandarte. Él es Jehová Rafa, mi sanador. Él es Jehová Shalom, mi paz. Él es Jehová Roy, mi pastor. Y como Él es mi pastor, dice el Salmo 23, nada ¿qué? Nada me faltará. Y el enemigo sabe que los hijos de Dios están cubiertos, estamos protegidos. Nuestro Dios es incomparable. Satanás no puede derrotarte, así que entonces va a tratar de engañarte poniéndote trampas. Si el diablo no puede derrotarte, tratará de engañarte, de distraerte, de desenfocarte de lo que debes estar enfocado y te pondrá trampas. Y en nuestra lectura inicial dice el Salmo 91 que se presenta como un cazador de pájaros. Cuando habla de las trampas del enemigo, se refiere a los cazadores de aves que ponían trampas, redes, los colocaban en lugares estratégicos y ocultan las redes para atrapar aves desprevenidas. O sea, ponían las redes por ahí, espantaban las aves, ellas salían huyendo por miedo y caían en las trampas. El propósito de la red es capturar a los pájaros vivos. No era matarlos, era capturarlos vivos. Y eso es exactamente lo que Satanás nos haría espiritualmente si se lo permitiéramos. Él planta semillas de enojo, semillas de coraje, semillas de distracción, semillas de incredulidad, semillas de destrucción, planes y tácticas destinadas a hacernos tropezar y desenfocarnos de nuestro llamado, de nuestro servicio a Dios. Y la ironía de todo esto que vemos, tanto en Satanás como en el faraón, es que nuestro enemigo a menudo identifica nuestro potencial, se da cuenta de nuestro potencial antes que nosotros. Nosotros vivimos menospreciándonos o pensando que no somos tan buenos, pero Dios ha puesto potencial en tu vida. Ha puesto dones y talentos en tu vida. Los israelitas ni en cuenta
que el faraón les tenía miedo. Tú a veces ni en cuenta que Satanás te tiene miedo. Satanás te tiene miedo. Los demonios ven un potencial en tu vida que ni tú puedes ver. Y como el conocimiento es poder, dijeron por ahí, mi objetivo el día de hoy es que tú salgas hoy con una mayor comprensión de cómo el enemigo, el diablo, Satanás te está atacando. Específicamente está atacando la promesa y el potencial que Dios puso delante de ti. Porque Dios te dio una promesa, Dios te dio un don, Dios te dio un talento, Dios te dio un potencial. Y debes decirle al enemigo que no tiene parte ni suerte contigo. Él no tiene trucos nuevos. Como Él no es creador, Él solamente es un imitador. Lo que hace es que vuelve a los mismos trucos de siempre. Y hace las mismas estrategias que hacía Faraón hace 3,400 años, los hace el día de hoy. Son las mismas trampas que Faraón utilizó contra el pueblo de Israel. Y hoy te quiero hablar, habrá muchas más, pero hoy te quiero hablar de 4 trampas que quiero que tú veas a través de este pasaje para que descubras los esquemas del enemigo y puedas encontrar en Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, una salida y un rescate. Así que número 1, la trampa número 1 que quiero que tú te des cuenta es una trampa, una red en contra de tu identidad. El diablo quiere atrapar tu identidad. Lo primero que siempre el enemigo va a atacar, si te quiere neutralizar, si te quiere destruir, si te quiere hacer inefectivo como hijo o hija de Dios o embajador de Cristo, siempre va a venir tras tu identidad. Dice el pasaje que este nuevo faraón que ha surgido no conocía a José ni nada de lo que había hecho José, ni a sus hermanos. Ahora, aquí los teólogos no se ponen de acuerdo si esta ignorancia era una ignorancia sincera o simplemente él no quería saber, era una memoria selectiva que no quería saber de José. O sea, de manera intencional no quería recordar o verdaderamente no recordaba quién era José y lo que Dios hizo a través de él. Pero sea como sea, el punto es que el rey, el faraón, no tenía respeto por José ni por el legado de los israelitas, mucho menos por respeto por Dios, el Dios de los israelitas. Su falta de conexión con la historia de José y con la historia de los israelitas, del pueblo hebreo, preparó el escenario para su malvado plan. Él tuvo un malvado plan. Al descartar el legado de José, el faraón pretendía despojar a los israelitas de su historia, de su dignidad y aún de su fe y de su sentido de identidad. ¿Por qué? Porque es muy probable que fueron maltratados de manera verbal. Seguramente les dijeron muchas veces que eran esclavos. O sea, el pueblo de Israel tenía una rica historia, tenía una rica tradición. Podían recordar con orgullo cómo Dios habló con Abraham, su padre de la fe, con Isaac, con Jacob. Tenían a su Dios, sus tradiciones, cómo Dios se mostró en su vida, el pacto que hizo Dios con Abraham, de que te bendeciré, el altar, la adoración, todo esto. Sin embargo, intencionalmente están siendo enterrados en la cultura egipcia y les recordaban a cada rato, son unos esclavos. Y yo prediqué hace unos meses aquí acerca de eso. Salieron de Egipto con una mentalidad de esclavos. No sabían cómo conducirse porque tenían una mentalidad de esclavos, porque les dijeron muchas veces que eran esclavos. Y en el mundo actual, mis queridos hermanos, hoy en día la aprobación y el mundo secular bombardea con mensajes que buscan moldear o remoldear nuestras identidades, buscan cambiar nuestros valores, buscan socavar nuestras creencias. Se han borrado hoy en día las líneas del bien y del mal, las líneas entre la verdad y la mentira. Ya no sabes a quién creerle, porque todo está borroso. Hay confusión de sexo,
Hay una hipersexualización en los niños, ideas y estilos de vida que se oponen abiertamente a las enseñanzas de la palabra de Dios. Hoy en día se prioriza la popularidad a lo que es la integridad. Se prioriza la ganancia material sobre el cuidado y la compasión. Se fomenta la concesión, se celebra la tolerancia. Pero estoy aquí para decirte que la complacencia de hoy es la cautividad de mañana. Y tenemos que estar nosotros listos y prestos para pararnos firmes en los preceptos de Jesús. Porque si la persona de Jesucristo nos salva, los preceptos de Jesús nos prosperan. Escúchate bien. Si la persona de Jesús nos salva, sus preceptos nos prosperan. Y debo decirte que aunque el faraón se había olvidado de la identidad de Israel, Dios no se había olvidado de ellos. Y aunque este mundo quiera olvidarse de tu identidad y quiera redefinirla, Dios nunca se ha olvidado que tú eres una nación santa, escogida, eres un real sacerdocio, que te llamó para de las tinieblas a su luz admirable para que prediques esa luz. Y en esos momentos de confusión, en esos momentos de persecución contra tu fe, es crucial permanecer arraigados en Cristo, anclados en su palabra. ¿Por qué? Porque dice el salmista en el Salmo 91, versículo 3, te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Ahora, aquí la palabra enfermedades, en algunas versiones, como la Reina Valera, dice pestilencia. Ya sea la palabra enfermedades o pestilencia, tienen la misma raíz hebrea y puede significar dos cosas. Puede significar una plaga o una palabra hablada. Una pestilencia puede ser una plaga o una palabra proferida, hablada. Esto es interesante porque Satanás no solo intenta matarnos físicamente usando la enfermedad, también busca matarnos espiritualmente usando palabras y pensamientos contra nosotros. Por eso esta palabra abarca esas dos cosas. Pero ¿cuántos saben que hay una unción sobre nosotros? Y esa unción sirve para que podamos sobrevivir a los ataques del enemigo. Es interesante, y eso yo lo vi en los ranchos, cuando estuve de pastor en los ranchos, que hay una práctica de la unción. Como en la Biblia que se habla de la unción, tiene su origen en los pastores y en las ovejas o las chivitas. Los pastores ungen con aceite a sus ovejas para proteger sus orejas y sus oídos, porque en el monte hay piojos, hay pulgas, insectos que a menudo se meten por los oídos de las ovejas y cuando se meten ahí les causa dolor y la oveja o la chiva empieza a brincar como loca y luego causa infecciones hasta que a veces se mueren las ovejitas o las chivitas. Entonces los pastores derramaban aceite sobre la cabeza de las ovejas para que los insectos se resbalen, y de ahí viene la práctica de la unción. De ahí viene la práctica que en la Biblia vemos que se ungía con aceite. Estoy aquí para decirte que cada ataque del enemigo, cada ataque del diablo, de igual manera pretende llegar a tus oídos, porque justo entre tus oídos está tu mente, y el enemigo quiere que escuches cosas, quiere que escuches mentiras. El enemigo quiere plantar en tu corazón y en tus oídos información que escuchas, que ves en películas, en series, en pláticas, en noticieros que te informan, ideas que te llegan a los oídos para que entren a tu mente, para convencerte, para que tú puedas hacer concesiones y poco a poco irte moldeando, conformando a este mundo. De manera que tú ya no juzgues lo que está mal, ya no veas lo malo, sino que tú creas que todo está bien.
Llega un momento en que tanto bombardeo en tu mente te hace pensar que lo malo es bueno, que lo bueno es malo. En última instancia, lo que quiere hacer el diablo con tanto bombardeo es que olvides tu identidad, que te olvides de quién eres y a quién le perteneces. Pero estoy aquí para recordarte que hay una unción especial en tu vida para reprender cualquier ataque sobre tu mente o tus pensamientos. Dice el apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 20: todos ustedes, en cambio, han recibido la unción del Santo, de manera que conocen la verdad. Así dice primera de Juan 2:20, que hemos recibido la unción del Santo, de manera que conocemos la verdad. Esto me lleva al punto número 2. Además de tu identidad, hay una trampa que quiere atrapar tu creatividad. La trampa para la creatividad. Recuerda que estamos hablando de este plan malvado del faraón queriendo limitar a los israelitas, a los hijos de Dios. Atacó primero su identidad para que estuvieran bien claro que eran esclavos y que no merecían nada. Y ahora vamos a ver un ataque contra su creatividad. Y son los mismos ataques que experimentamos nosotros el día de hoy por parte del enemigo. Éxodo 1, versículo 11. Éxodo 1:11 dice: por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento para el rey. La palabra aquí, subyugados, arroja un poco de luz a lo oscuro del corazón de Faraón. Porque en última instancia, el faraón quería destruir al pueblo de Dios, pero primero quería utilizarlo. O sea, antes de destruir al pueblo de Dios, primero quería utilizarlo. Es lo mismo que el diablo pretende hoy en día contra ti. El diablo quiere que tú te vayas a la condenación eterna. El diablo quiere destruirte, pero no físicamente, sino eternamente. Pero mientras tanto, mientras estás aquí en la tierra, te quiere utilizar para sus planes, propósitos malvados de Él, en lugar de que cumplas los planes y propósitos buenos de Dios. Y la creatividad que tú tienes, los talentos que tú tienes, son un regalo poderoso de parte de Dios y el enemigo lo sabe. Hablamos de esto la semana pasada. Todos nosotros tenemos dones y talentos diferentes. Somos administradores de la gracia de Dios en sus diversas formas. Es decir, nuestros talentos y habilidades no son aleatorios, son intencionales, son regalos de Dios destinados para ser utilizados para su gloria y el mejoramiento de la sociedad y de la iglesia. Pero en el segundo doblez del plan de Faraón, él pretendía atrapar esa creatividad de los israelitas. Escúchame bien. No mediante la prohibición, sino mediante la explotación. ¿Qué quiero decir? La idea no era impedirles expresar sus talentos, sino explotar sus talentos para beneficio de Egipto en lugar de beneficio de Israel. Él quería que su talento lo usaran en beneficio de Egipto y no de Israel. Porque resulta que los israelitas eran talentosos en arquitectura, en diseño, en construcción. Si hubieran disfrutado su libertad, seguro hubieran construido grandes ciudades para sí mismos. Pero aquí dice el pasaje que por ser una nación esclava, los obligaron a trabajar en Egipto y edificaron para Faraón grandes ciudades de almacenaje. Dos de ellas se llamaban Pitón y Ramsés, que hasta el día de hoy hay vestigios de esas ciudades. En otras palabras, estaban construyendo estructuras que simbolizaban el poder y la riqueza de un reino que no era el reino de ellos. La creatividad de los israelitas, su habilidad, su arduo trabajo
manipulados y utilizados para expandir el reino que los oprimía, el reino que los tenía esclavos. Y lo más triste de esto es que el enemigo se estaba valiendo del talento, la creatividad y la fuerza de ellos, no para bendecirlos, sino para oprimirlos todavía más. Te digo que el enemigo de nuestras almas está intentando hoy hacer lo mismo. Busca atrapar los talentos de los hijos de Dios para propósitos que no honran a Dios. La creatividad es ese regalo mediante el cual creamos, innovamos, embellecemos al mundo. Pero tenemos muchos ejemplos de cómo el enemigo ha tergiversado el don y lo ha utilizado para obtener ganancias mundanas o para promover valores contrarios a los valores de la Biblia. Por ejemplo, la celebridad de los cantantes. Muchos de los artistas que han surgido en la historia y el día de hoy, reconocidos, famosos, fueron desarrollados incluso dentro de las iglesias. Músicos, cantantes, iniciaron sus carreras en grupos de alabanza de la iglesia. Yo he sabido, por ejemplo, en Juárez, en el Divino Salvador de Juárez, una iglesia metodista, ahí se congregó por años Juan Gabriel, y hay fotos de él cantando en el grupo de alabanza. Britney Spears, Whitney Houston, cantantes de iglesia, de coros de iglesia. Es decir, mucha gente que eran parte de una iglesia, después cantaban cosas obscenas, hablando de perversidades. Eso es lo que el enemigo trata de hacer con nuestros dones, sacarlos de la iglesia y hacerlos para su reino. Es lo que el enemigo trata de hacer, tomar tu talento, el potencial que tienes como hijo de Dios y corromperlo para que no cumplas tu propósito en Dios. El mundo está lleno de oportunidades que parecen tentadoras, proyectos, colaboraciones, emprendimientos, nuevos puestos que prometen éxito y reconocimiento. Pero tienes que saber que no todas las oportunidades y no todas las puertas abiertas las abrió Dios. No todo proviene de Dios. Algunas suelen ser trampas del enemigo, diseñadas como una red para atraparte y enredarte y que trabajes para Él. Ahora, ¿cómo nos protegemos de esto? Tenemos que buscar la dirección de Dios antes de embarcarnos en cualquier emprendimiento. Tenemos que orar por sabiduría y entendimiento. Tenemos que resistir el plan del enemigo de convertirte en un peón para su propio beneficio, porque tú eres un embajador de Cristo. Pero ese faraón, igual que el diablo, era terco. Y hay varios dobleces en el plan. Número 1, secuestrar tu identidad. Número 2, secuestrar tu creatividad. Y número 3, la fatiga, la trampa de la fatiga. Mira lo que dice Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 14. Perdón, es Éxodo 1. Dice, pero los egipcios los hacían trabajar sin compasión, les amargaban la vida forzándolos a hacer mezcla, a fabricar ladrillos y a hacer todo el trabajo del campo. Además eran crueles en todas sus exigencias. Esta estrategia no era solo quebrar sus cuerpos de cansancio, sino también quebrar sus espíritus. Buscaban subyugarlos, pero también buscaban amargarlos. El enemigo suele emplear una estrategia similar en nuestras vidas al mantenernos perpetuamente ocupados en infinitas tareas, en compromisos, en citas, distracciones, y nos va agotando y nos va amargando cada vez más. Yo soy de gente que está amargada por tanto trabajar y no le puedes hablar porque le quitas el tiempo y te contestan de mala manera. Están tan concentrados en lo que están haciendo que les hablas y se enojan. No duermen bien, no descansan,
su mente siempre está al 1000 por hora, no disfrutan de sus familias ni de su sueldo. Y algunos son cristianos, pero amargados. ¿Por qué? Porque están abrumados con tanta responsabilidad, por tanto trabajo, y es una trampa particularmente complicada, porque al estar ocupados podemos sentir que estamos siendo productivos, pero en realidad estamos dedicándole toda nuestra atención a cosas pasajeras en lugar de ocuparnos en nuestra relación con Dios, en nuestras familias, en nuestro crecimiento espiritual, en nuestro propósito en el reino de Dios. Estoy seguro que tú lo has notado en tu propia vida. Cuando estamos abrumados con tantas exigencias de esta vida, resulta difícil asistir a la iglesia, dedicar tiempo diario para la oración, leer todos los días la palabra, la Biblia, servir a los demás, significa tiempo que no tenemos, estamos abrumados. El enemigo sabe que cuando estamos físicamente agotados, también nos volvemos espiritualmente vulnerables. Somos más susceptibles a las dudas, somos más susceptibles a la tentación o al desánimo. Rápido nos desanimamos. Y repito, es batalloso porque todos tenemos una ambición positiva que Dios pone ahí. O sea, cuando salimos de alguna dificultad, cuando venimos de un pasado de recursos limitados o cuando fuimos pobres incluso de niños, queremos salir de esa condición. Y los padres, por ejemplo, tenemos un refrán muy común que dice: yo quiero que a mis hijos no tengan lo que yo nunca tuve, que no les falte lo que a mí me faltó, que tengan la casa que yo no tuve, que tengan el carro que yo no tuve, que se vistan con la ropa que yo no pude comprar. El problema es que a menudo les estamos dando las cosas que nunca tuvimos, pero a costa, a precio de privarles de cosas que sí tuvimos, como nuestros padres. A veces estamos abandonando lo mayor por lo menor. Decía mi abuelo: por ganarte unos centavos pierdes los pesos. Y a veces por ganarnos unos cuantos pesos extras estamos siendo descuidados con nuestros hijos. No podemos caer en la trampa del enemigo, donde trabajamos mucho, ganamos mucho, construimos, almacenamos, hacemos, compramos, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo y pierde su alma? ¿De qué le sirve a la mujer o al hombre ganar mucho dinero si pierde a su esposa, sus hijos? No cambiemos lo más por lo menos. Esa es una trampa del enemigo. Y no estoy invitando a que dejes de trabajar ni que seas irresponsable, sino a que tengas un equilibrio. Mucha gente que trabaja sin parar, incluso para evitar la realidad de una falta de propósito en su vida. Por eso ves que hay gente exitosa en el trabajo, pero con vidas miserables. El trabajo, el dinero, el éxito no satisface el corazón del ser humano como lo hace Jesucristo. Algo tiende a suceder cuando sustituimos el propósito de Dios con el trabajo. Voy a leer un pasaje que leí la semana pasada, pero vale la pena repetirlo. Ageo capítulo 1, versículo 5 y versículo 6 dice, Ageo 1, 5 y 6 dice: esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Wow. O sea, haces todo esto, pero produces muy poco. ¿Por qué? Que caíste en la trampa del enemigo. Te sientes ocupado, pero no eres productivo.
Por eso Dios estableció para su pueblo el sábado, un día de descanso para mantener un balance. ¿Y sabes por qué Dios proveyó el día de descanso? No solo para mantener un balance, sino también para prevenir la codicia. Tener fe de trabajar 5 o 6 días y tener la confianza de que Dios te va a proveer para ese día o días que no vas a trabajar. ¿Serás capaz de tener confianza en que Dios va a proveer lo que Él ha dicho? ¿Serás capaz de dar el diezmo al Señor teniendo fe que Dios va a suplir todo lo que te falta con el 90% que te queda en tu bolsa? O sea, Dios creó algunos conceptos, estatutos, prácticas para darnos descanso y prevenir la codicia. En una ocasión el pueblo de Israel estaba en el desierto y tuvieron hambre, y Dios les envió codornices y maná del cielo para que comieran carne. Pero les ordenó que no recolectaran más de lo que necesitaban para un solo día. Así que todos los días solamente recolectaban para ese día, no más. Pero el sexto día les daba una doble porción para que no fueran a buscarlo el séptimo día. Sin embargo, cada que alguien intentaba guardar las sobras para el día siguiente, la comida se pudría y creaba gusanos. Cuando intentaban salir a buscar el sábado, el séptimo día, a recolectar algo, no encontraban nada. Y luego Dios les dice esto en Éxodo capítulo 16, versículo 28. Éxodo 16, 28 dice: entonces el Señor le preguntó a Moisés: ¿hasta cuándo este pueblo se negará a obedecer mis mandatos y mis instrucciones? Tienen que entender que el día de descanso es un regalo del Señor para ustedes. O sea, el enemigo te quiere agobiar con tanto, con mucho que hacer, que no descansas. Y el descanso, dice esta palabra, es un regalo. Pero Él les provee doble cantidad de alimentos estos días, a fin de que tengan suficiente para 2 días. El día de descanso todos deben quedarse en el lugar donde estén. No salgan, dice el Señor. Una de las mejores maneras de honrar a Dios es mantener una vida laboral equilibrada. A veces lo más espiritual que puedes hacer es descansar para evitar la trampa de la fatiga. O sea, la trampa de la identidad, la trampa de la creatividad, la trampa de la fatiga y por último, la trampa de la infertilidad. Número 4, la trampa de la infertilidad. Recuerda que Faraón temía el aumento del pueblo de Israel, entonces empleó esta siguiente estrategia despiadada para limitar el crecimiento de su población. Mira esto, Éxodo 1:15. Éxodo 1:15. Después el faraón, rey de Egipto, dio la siguiente orden a las parteras hebreas, Cifra y Púa: cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla vivir. ¿Por qué estaba interesado el faraón en matar específicamente a los niños varones, a los varoncitos? Porque los varones son los que llevan la semilla para reproducirse. Desde que me pedrean las feministas, o sea, las niñas iban a crecer y con el tiempo esas niñas iban a casarse con egipcios. Entonces, se casaba una niña con un egipcio y como eran machistas, la cultura que se imponía era la del egipcio, no la de la hebrea. Y ya los hijos no eran hebreos ni egipcios, eran criollos. Y luego los hijos de los criollos con otros egipcios, porque solamente vivían las mujeres, pues se iba diluyendo la generación. Entonces, con el paso del tiempo, en un par de generaciones, se iba a extinguir el pueblo hebreo. Su orden no era solo un ataque a la vida física de los niños recién nacidos, sino un asalto más profundo al destino del pueblo de Dios.
eliminar al pueblo de Dios sobre la tierra. Si este plan hubiera funcionado, la nación de Israel hubiera sido exterminada y el plan de Dios de traernos un Salvador a través del pueblo judío hubiera fracasado. Ya dice que el plan no tuvo éxito. Sigo leyendo, Éxodo 1:17 dice: sin embargo, como las parteras temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varoncitos. O sea, no mataban a los niños. Ahora, ¿cuál es la aplicación espiritual de este punto que estoy hablando? Es este: reproducirse espiritualmente es un deber de cada creyente. No solo de los pastores, no solo de los líderes o de los misioneros o de los ministros. Todo aquel que sigue a Jesucristo tiene que reproducirse. Tenemos una gran comisión de hacer discípulos, es decir, de ir y predicar el evangelio y reproducirnos espiritualmente. Tenemos que hacerlo ya sea evangelizando o criando hijos en el evangelio, sirviendo en la iglesia, invitando a alguien a la iglesia, al grupo de estudio bíblico, dando testimonio. Todo esto es cumplir con el mandato de Dios de reproducirnos espiritualmente. Una buena pregunta que te puedes hacer para saber en qué nivel de compromiso estás es: ¿cuántos, vamos a decirlo así, cuántos hijos espirituales tienes tú? ¿Cuánta gente has traído a la iglesia que se haya convertido a Cristo? El enemigo sabe que cuando los creyentes se reproducen, el reino de Dios se expande. El reino de Dios crece. Entonces él crea un plan donde, si no puede matarte, estará más que feliz de hacerte estéril espiritualmente para que no te reproduzcas. Y hoy hay mucha esterilidad en las iglesias. Por eso el enemigo utiliza el miedo, la distracción, el pecado, el engaño para obstaculizar tu proceso. Puede intentar convencerte de que no eres digno de discipular a otros, que tú estás muy verde espiritualmente, que no sabes hablar en público, que no tienes capacidad, que no conoces Biblia. Puede tratar de convencerte de que no tienes un buen testimonio. Un ataque contra tu identidad, contra tu fertilidad. Puede intentar manipular tus dones para que sirvas a sus propósitos y no a los de Dios. Un ataque contra tu creatividad. O puede intentar neutralizarte y te abruma, te llena de trabajo, de compromisos, de responsabilidades, para que caigas en la trampa de la fatiga. Pero estamos llamados a tener el mismo coraje, la misma obediencia que estas parteras hebreas, que tenían más miedo a Dios que al faraón. Necesitamos una iglesia que tenga más miedo a Dios que a la sociedad. Creyentes que teman más a Dios que a que le dejen de hablar sus amigos. Creyentes que teman más a Dios que la opinión de sus familiares. Y observa cómo el faraón nunca se menciona en la Biblia su nombre. De hecho, faraón es un título, pero no se dice su nombre. Sin embargo, estas dos humildes parteras de la más baja escala de la sociedad, estas dos hebreas, son identificadas en la Biblia por sus nombres incrustados en la historia de la Biblia de Jesucristo. Ahí están sus nombres. Y eran unas mujeres insignificantes. Porque a los ojos del mundo, Faraón merecía honor y reconocimiento. Pero a los ojos de Dios, mujeres como Cifra y Púa eran dignas de honor. ¿Por qué? Porque se pararon firmes y obedecieron a Dios antes que al faraón. No dejaron que el plan malvado del enemigo prosperara. Permítanme concluir con una declaración final y ya voy a acabar. Una declaración profética también. Cuando yo miro el plan del faraón, digo, wow, un increíble plan.
bastante completo. De hecho, si yo fuera un demonio, un diablo o una suegra, yo diría, ese plan malvado es macabro, está bien hecho. Yo tendría confianza de que ese plan iba a funcionar, pero escúchame bien. Al faraón se le olvidó un detalle. Un detalle se le olvidó a Faraón, el más importante, y por el cual su plan no funcionó. Con cualquier otro pueblo hubiera funcionado su plan muy bien. Hubiera logrado el objetivo de destruirlo. Con otra nación hubieran quedado subyugados y finalmente erradicados. Su historial hubiera sido enterrado para siempre, su futuro cancelado para siempre. El detalle es que esta no era una nación cualquiera. Esta nación tenía una promesa, un pacto con Dios. Esta nación había recibido de parte de Dios la promesa de que bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y te voy a hacer famoso y te voy a hacer grande. Y esta nación tenía un Dios todopoderoso como refugio y como fortaleza. Y los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso, dice el Salmo 91. El Altísimo estaba del lado de esta nación. Venía el cazador a cortarle las alas, pero antes Dios les había hecho cobrar el vuelo para que fueran destinados a prosperar, a ser cabeza y no cola, a estar por encima y nunca por debajo. Y hay un versículo en la historia que resume el resultado que de otro modo sería inexplicable. Y esta es mi declaración profética. Éxodo 1:12 dice: pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaron y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Escúchame bien. Cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían. Yo puedo imaginar que muchos de los ataques que tú has experimentado en estos días difíciles, que el enemigo te está atacando, tu identidad, te está presionando para que te conformes con los estándares de este mundo en lugar de los de Dios. Yo sé que el enemigo te ha estado tentando con oportunidades que podrían ser lucrativas económicamente, pero que en última instancia te podrían enemistar con Dios. Quizá hoy mismo veniste aquí a esta iglesia abrumado, abrumada, estás agotado o agotada y se refleja en tu cara o se refleja espiritualmente. Quizá hoy tienes miedo por las amenazas del enemigo que quieren impedir que le sirvas a Dios y que tu familia sea cristiana, y tus amigos, tus generaciones busquen a Dios. Pero permíteme decirte o declarar una palabra sobre tu vida. Cuanto más te oprima el enemigo, más te va a bendecir Dios, más te va a prosperar Dios, más va a expandirte Dios, más va a levantarte el Señor. Donde otros caen, tú te vas a levantar porque no eres un pueblo cualquiera. Hay un pacto, una promesa de Dios sobre tu vida. Donde otros pierden, tú vas a prosperar. Donde otros han tropezado, tú vas a seguir adelante. Donde otros caen, tú saldrás victorioso, victoriosa. Porque el Señor te salvará y te librará de las trampas del cazador. ¿Tú lo crees? Recíbelo en esta hora. Porque esta es palabra de Dios para tu vida. Es un mensaje de lo alto. Tu familia no se va a perder. Tu familia es para Cristo. Tú serás próspero en todo lo que haces, aunque el diablo te quiera destruir.